Gracias por seguir en sintonía. Buenas noches, bienvenidos a este segmento directo al negocio. Y hoy me acompaña una referente verdadera en el área de los negocios y de las relaciones públicas en República Dominicana y a nivel internacional, porque ella es mentora, conferencista internacional y además ahora es autora también. Bienvenida, Irene Morillo. Gracias, súper feliz de estar aquí compartiendo con tu audiencia y contigo, obviamente. Un honor para mí recibirte, de verdad que gracias por acompañarnos. Cuéntanos cuál fue el inicio, qué decisión, qué había en tu vida en ese momento que te hizo decir, yo quiero hacer esto, que te llevó a hoy ser un referente, una mujer de negocios. Mira, yo creo que lo primero que me impulsó cuando yo decidí cambiar mi vida por completo fue la necesidad, señores. La prángana que yo vivía en mi niñez me hizo decidir que yo iba a cambiar mi vida, que yo iba a salir del barrio, que yo iba a salir de la miseria. Y ese impulso me llevó a destacarme en el colegio, ser buena estudiante, me llevó a, en los trabajos que tuve, los empleos, ver más allá. Yo no era la típica colaboradora que trabajaba de 8 a 5 y ya se quería ir y que añoraba los fines de semana. Lo que tenemos hoy en día, que bastante abundante. Yo siempre, con mi deseo de crecer, era, ¿qué más puedo hacer? ¿Cómo puedo ayudar? Ya terminé esto, alguna cosa que yo pueda hacer. Y yo creo que eso fue clave para poder ser exitosa en mi negocio, porque yo donde quiera que trabajé me destaqué y aprendí, porque me di cuenta temprano que a mí me estaban pagando por aprender. Claro. Y que en la medida en que yo expandiera mi conocimiento, esas habilidades que yo desarrollara luego me van a servir a futuro, que es lo que no muchas personas ven. Ven que los están explotando, que están trabajando más horas y no se dan cuenta de que si ponen el foco, pueden aprender habilidades que luego le pueden servir o para otra posición o para sus propios negocios. Sí, yo siempre he dicho que aunque uno decida emprender y tener sus propios negocios, y aunque tú vayas a la universidad y estudies administración de empresas, hay un proceso que hay que agotar y hay que ser empleado. Hay que hacer, aunque sea una pasantía, porque la experiencia que uno vive como empleado te deja mucho, mucho y te hace ser un mejor líder. Claro, el que lo hace bien y como tú dices, entiende que está en un entorno en el que está aprendiendo. Aprende o que tú no quieres ser como ese jefe y que eso está mal, o que tú definitivamente ves ese líder como un modelo a seguir. 100%. La colaboradora que yo fui en los trabajos que tuve, en las empresas en las que estuve, definieron el tipo de dueña de negocio que fui. ¿Y en qué momento emprendiste? Emprendí en 2007 con el pecho y la espalda, sin ningún tipo de idea de qué era lo que estaba haciendo. Sabía que quería algo propio y se dio la oportunidad y comencé en la habitación de mi casa, haciéndolo absolutamente todo. Pasé de ser una gerente regional de marca con un equipo a ser Yolanda. Yo era la que iba al banco, yo era la que hacía, a veces hasta se supervisaba los proyectos. Finanzas, administrativo. Y yo me sentía agobiada y decía, Dios mío, todo esto. Pero al mismo tiempo también muy emocionada, sobre todo cuando hice la primera factura que cobré, era más que lo que yo cobraba mensualmente en mi empleo. Yo dije, esto me gusta. Por aquí esa es la cosa. Y bueno, ya es historia. Yo he tenido una... ¿Es el mismo negocio que tienes hoy en día? Sí, se llama Estímulos, es una agencia. Comenzamos haciendo impulsos de ventas, volanteos, señor, en aquella época, calculen, sí. Impulsos de los puntos de ventas, promociones. Y luego fuimos evolucionando. Tuvimos un gran cliente con el que trabajamos por muchos años en la parte de publicidad. Y bueno, a nivel general, yo diría que nuestras fortalezas son los eventos corporativos, las relaciones públicas, y sí trabajamos la parte de publicidad, pero eso en menos porcentaje. Ha ido disminuyendo también en la publicidad impresa. Y hoy en día que eres una conferencista de alto valor, ¿cómo se dio eso de llegar a los escenarios, agregar valor? Mira, yo comencé con las mentorías, especialmente luego de la pandemia, porque es un proceso de reinvención. A nosotros la pandemia nos dio en la madre. Yo tenía... O sea, que muchos años después de fundar tu negocio, tú decides que quieres ayudar a otros también a crecer. Mira, yo sin darme cuenta, yo mentorizaba dentro de mi organización, porque nosotros teníamos como parte de nuestra
responsabilidad social. Mi alma mater es APEC y nosotros tomábamos estudiantes de término de APEC para que hicieran su pasantía dentro de nuestra empresa. Entonces, muchos de los colaboradores que se quedaron 5 o 6 años con nosotros salieron de ese proyecto, pero al mismo tiempo, tú sabes que para la parte de, no sé si sigue así, porque hace un tiempo que no lo hacemos, pero para la parte de administración, publicidad y demás, le exigían unas horas de pasantía a los chicos. Entonces, en ese proceso nosotros desarrollamos toda una estructura de trabajo que ellos agotaban dentro de la empresa. No hacíamos como muchas empresas que lo ponen a colar café y demás, y salían aprendiendo y salían muy agradecidos. Fogueados. O sea, desde ahí yo comencé con esta visión de las mentorías. Pasa la pandemia, nos vemos 2 años sin poder hacer nada social, que nos llevó a una situación que tuvimos que sentarnos y tomar decisiones, y ahí reduzco el equipo, vendo la estructura, yo tenía un edificio propio y hago una reestructuración que para mí fue muy dolorosa, porque tú entenderás que para la muchachita pobre del barrio que llega a tener esta estructura y todos estos colaboradores, yo sentía que yo lo había logrado y que perder todo eso era un retroceso, y yo caí en una depresión profunda. Yo busqué ayuda hice terapia, hice de todo un poco, reduje mucho más mi círculo social, me apoyé en mis familiares y amigos, pero para mí fue muy difícil porque yo tenía la etiqueta de empresaria exitosa y sentía que la había perdido al hacer ese cambio. Y también en el formato de ese momento sentía que los clientes no iban a confiar en mí porque ya yo no tenía esa carátula. Qué sorpresa para mí darme cuenta de que yo había construido una marca personal y un prestigio que no lo había hecho con una estrategia definida, pero que a pulso se fue dando, y que aún sin esa estructura que yo creía que era lo que me avalaba, los clientes siguieron confiando en mí, siguieron apoyándose en mí, y para mí fue muy, muy poderoso. Sin embargo, en ese proceso de oscuridad y de búsqueda, revisité herramientas que yo tenía internamente y me di cuenta de que había sueños que yo he dejado engavetados porque estaba ocupada haciendo otras cosas, y dentro de ellas estaba el hacer de manera más formal algunos pininos que yo había hecho cuando me invitaban a paneles o me hacían entrevistas. Me gustaba eso de poder utilizar el conocimiento que yo había adquirido para que otras personas pudieran aprovecharlo y acortar la brecha, hacerlo en menos tiempo. Entonces ahí decidí comenzar con las mentorías para ayudar a otros dueños de negocio, y en ese interín, entonces, al hacerlo más formal y a darle estrategia a mi marca personal, hacer como esa ingeniería inversa de lo que yo había hecho para catapultar mi marca personal y aplicarla a otros y ver que también funcionaba, entonces ahí comencé con el tema de las conferencias, que me encanta, sobre todo los presenciales. Y bueno, aquí estamos sentadas hablando de eso. Y vamos a la versión de Irene, autora. Cuéntanos de este libro para convertirnos en referentes estrella. El libro es puse por escrito, digamos, de manera ya más estructurada, lo que es mi mentoría Referente Estrella, una mentoría con la que ayudo a las personas a salir del anonimato y convertirse en referentes en su nicho. Y ya con los casos de éxito, contando procesos, historias reales, pues decidí también ponerle en un libro para que esté más al alcance de más personas. Una guía. Y esa guía, bueno, cualquiera que lleve ese paso a paso puede aplicarlo y tener los mismos resultados. ¿Y dónde podemos encontrar el libro? El libro está disponible aquí en Casa Cuesta y también en Amazon para los que ven esto por otras plataformas o prefieren ordenarlo para que les llegue directamente. Muy bien, y ya para cerrar, que se nos agotó el tiempo aquí, que corre rapidísimo, cuéntanos del evento que tenemos este 21 de febrero. Tenemos Liderazgo Femenino, un evento para mujeres decididas que están buscando las herramientas para descollar en este 2026. Ahí vamos a tener una alineación súper potente, dentro de la que estás tú, Jennifer, con diferentes conferencias y herramientas que pueden ser aplicadas a la mujer del día de hoy para tener un negocio realmente exitoso. Sí, ahí vamos a estar también compartiendo escenario con Luisana Sánchez, que fue una de nuestras primeras invitadas aquí en este espacio, así que ya saben, vayan a los Instagrams de nosotras para que compren su boleta para este magno evento. Gracias, Irene. Gracias a ti, Jennifer. Gracias a ustedes y sigan en sintonía en Contacto Directo. Nos vemos en la próxima.